Muchas veces yo veo que la gente y los estudiantes en particular tienen mucha confusión en esto, en parte porque o no tienen claro cuál es el criterio que están usando al clasificar los textos, o mezclan criterios. Hacen una clasificación en donde quedan mezclados criterios que corresponden a distintos niveles o a distinto aspecto. Entonces, no podría decir que hay una manera correcta, pero les voy a plantear aquí 3 criterios de clasificación de textos en donde es posible distinguir y organizar un poco esto. En este esquema vamos a poner aquí la palabra textos. Y lo que voy a poner aquí son 3 criterios: por contexto, por trama y por función. 3 criterios de división: dividirlos por contexto, dividirlos por trama o dividirlos por función. Por contexto podemos tener textos políticos, científicos, legales, le voy a poner, religiosos, etcétera, ¿no? Estos contextos se refiere a los contextos de la vida social o de la actividad humana, ¿sí? Como en la sociedad de por sí dividimos nuestras actividades en ese tipo de contextos. Cuando decimos que la gente está en una actividad política o en una actividad religiosa o en una actividad educativa. Ahora, dentro de cada uno de estos podríamos subdividir o poner ya tipos, así como lo pusieron ustedes, como los ejemplos que pusieron cuando dijeron, bueno, científicos podría ser artículo o tesis, literario, novela o cuento. Ya los podríamos poner aquí. Exacto, no puse literarios, lo voy a poner aquí más para arriba. De hecho, lo voy a organizar aquí para que quede científicos, literarios, periodísticos, y bueno, están los demás, ¿no? Legales, religiosos, educativos. Entonces, eso sería por contexto. Ahora, por trama, quiere decir que no es el contenido, sino la forma que toma el lenguaje al interior de un texto. Y aquí vamos a incluir 4 grandes formas, que son descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos, ¿sí? Ahora, en la parte de por función, voy a poner 3 grandes funciones, que son textos expresivos, apelativos, informativos. Entonces, lo que tenemos es 3 grandes criterios para clasificar los textos: por trama, por función o por contexto. ¿Sí? Y realmente ahí están incluidas las clasificaciones que ustedes hicieron ahorita en sus equipos, nada más que lo tienen como combinado, ¿no? Por ejemplo, la diferenciación que hizo Elizabeth, que pone descriptivo, narrativo y argumentativo, si se dan cuenta, corresponde a lo que yo puse acá arriba en trama, por trama, descriptivo, narrativo, argumentativo, pero además le agregué expositivo, ¿sí? Ahora, la clasificación que hicieron Berenice, Janet y Daniela divide en 2, narrativo y argumentativo, que sigue siendo por trama, nada más que ahí les faltaría, o sea, son 4: descriptivo, narrativos, expositivos y argumentativos. Y la clasificación de Adrián y Mar lo divide en literarios y no literarios. Eso en parte podría considerarse como en la división por contextos, porque aquí está literarios y todos los demás serían no literarios, o sea que tendríamos que dividir aquí solamente en 2 categorías: literarios y no literarios, y dentro de no literarios pues tendrías que meter todos los demás, o sea, científicos, periodísticos, legales, religiosos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, este ejercicio tiene que ver con la clasificación de textos en un sentido muy general, o sea, todos los textos que existen en el mundo, ¿sí? Podríamos agregarle otras formas de clasificar, y de hecho aquí se me ha ocurrido una que es importante en la actualidad. Le podríamos llamar por medio, y en medio podríamos poner impresos y digitales, ¿sí? Déjenme ver si esto lo puedo convertir a la forma
vertical. Exacto. Para hacerlo más mexicano le ponemos colores. Colores. Digamos, es una manera de no mezclar criterios. He escuchado muchas veces que los alumnos, cuando les dices cuáles son los tipos de texto que hay, te dicen científicos, argumentativos y apelativos, ¿sí? Entonces están agarrando uno que tiene que ver con contexto, otro que tiene que ver por la trama y otro que tiene que ver con la función, ¿sí? No pasa nada en la vida real fuera de la escuela, pero esto es parte de la cultura letrada, exactamente. Tener algunos criterios más adecuados para clasificar y entender los textos. Ahora, ¿esto de qué nos sirve realmente en términos prácticos desde el rol de estudiante? Yo creo que sirve pues para varias cosas. Una, porque cada vez que tú tengas que hacer una investigación y donde tienes que consultar fuentes de información, bueno, debería quedarte más claro las diferencias entre las distintas fuentes. Por ejemplo, una cosa son fuentes científicas, literarias, periodísticas, religiosas, etcétera, o educativas. Y muchas veces en las investigaciones, a menos que los profesores les indiquen otra cosa, se espera que vayan y consulten fuentes científicas, o sea, textos científicos, y no periodísticos o de otro tipo. Otra utilidad de este conocimiento y de esta clasificación, pues es cuando tienes que leer y para comprender lo que lees, te queda más claro lo que dice un texto y cómo lo dice. Si tú de antemano ya sabes si se refiere a un texto literario o a un texto informativo o apelativo, tienen características distintas. Entonces tu interpretación de los textos también varía según la categoría en la que tú lo estás poniendo. Y si no tienes ninguna categoría, si tú nada más los ves así como si fuera un cerro de textos revueltos, se vuelve más confuso eso. Después veremos maneras específicas en que están estructurados. En particular, en esta clasificación por trama, los descriptivos, narrativos, expositivos y argumentativos, porque entender esas 4 tramas te permite también entender las famosas idea principal e ideas secundarias en un texto. Son distintas según la estructura o trama de los textos.